¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Que el frío de afuera no lo apague. Vamos a tener días más calientes. Dígale a su vecino, ya pronto viene el verano de nuevo. Algunos están ansiosos porque llegue el verano, que haga más calor. Ya, pero estamos aquí adentro gracias al Señor y disfrutando en la presencia del Señor. Y hablando de frío, muchas formas de combatir el frío. Hay muchas formas de hacerlo, pero una de ellas es el deporte. ¿A cuánto les gusta el deporte? ¿A algunos les gusta el deporte? El deporte es una actividad física que puede ser, que para ser bueno y para disfrutarlo realmente debemos ser perseverantes. Y cuando llega el principio de año, y eso lo hablamos una semana atrás, siempre hacemos promesas de ya voy a empezar a correr, voy a ir al gimnasio, voy a hacer algún deporte. Ya estamos en febrero. ¿Cuántos han logrado cumplir con esas promesas hasta el día de hoy? ¿Sí, algunos? Ok, excelente. Muy, muy bueno. Pero lo difícil con el deporte es que al principio solo parece ser la cosa más horrible que decidió hacer en su vida, porque solamente duele el cuerpo, duele los músculos, la meta se ve tan lejos dependiendo qué metas se proponen, y lo único que uno siente al principio es dolor y deseo de parar y deseo de ir a acostarse a dormir mejor. ¿Y por qué estoy aquí a las 6 de la mañana en el gimnasio? Podría estar en mi cama todavía, ¿no? Pero por lo general es difícil comenzar, pero si perseveras, cuando pasan las primeras semanas pasa lo peor y comienza a crear nuevos hábitos, y de a poco tu cuerpo no solo se acostumbra, pero lo comienza a disfrutar. Créame, es real, en algún momento se empieza a disfrutar el deporte. Los que quizás no lo disfrutan tanto por el momento, pero se acostumbra, te empieza a gustar hacer deporte, correr, ir al gimnasio, y te das cuenta que te sientes mejor. Te hace bien, te sientes con más energía. Y hay gente que se propone hasta ciertos desafíos al principio del año, como decía, y no solo de ir al gimnasio, de comenzar un nuevo deporte, pero mismo de entrar en competencia de esos deportes para ayudar a mejorar y para hacer las cosas cada vez mejor y eventualmente disfrutar de esa actividad física. Por ejemplo, correr un maratón. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Alguien? ¿Sí? Felicito a los valientes que lo han hecho hasta el momento. Yo conozco a algunas personas que lo han hecho y sabe, para prepararse requiere tiempo. Requiere determinación, un plan. Algunos entrenan con compañeros, con un coach. No te levantas un día diciendo mañana voy a correr un maratón. O esta noche lo voy a hacer, o la semana entrante. Se prepara para hacerlo. Tomas decisiones intencionales para lograrlo. Y hay varios niveles. Está el maratón de principiante, que son 5 kilómetros. El de nivel intermedio, que son como 10 kilómetros. El semimaratón, que son 21.097 kilómetros. Yo el 0.97 lo hago sin problema. Yo ahí estoy presente. Está el maratón como tal, que son 42.195 kilómetros. Pero esto no acaba acá. No termina con esto. También está el triatlón, que es la combinación de 3 disciplinas: natación, ciclismo, carrera. El triatlón olímpico, 1,5 kilómetros nadando, 40 kilómetros en bicicleta, 10 kilómetros corriendo. Pero si les parece poco, hay más. Está el Ironman. Natación, 3.86 kilómetros. Ciclismo, 180 kilómetros. Y para terminar, un maratón completo, 42.195 kilómetros corriendo. ¿Por qué les digo esto? Para llegar al Ironman, primero tienes que hacer el maratón para principiantes. Nadie se levanta un día, así como no se levantan para un maratón, no se levantan, mucho menos siendo capaz de correr el Ironman, de nadar toda esa distancia, de hacer todo lo que requiere. Se requiere preparación. Y en esa preparación se requiere disciplina, determinación, compromiso, fidelidad, un comportamiento firme, decisiones diarias. ¿Saben dónde me estoy yendo con esto? Bueno, se van a dar cuenta pronto si todavía no. Se necesita una meta clara. Y mientras más entrenas, más van creciendo tus músculos, más va creciendo tu capacidad de resistir, crece tu perseverancia y logras alcanzar las metas. Cada etapa te prepara para la siguiente. Cada entrenamiento te hace más resistente, más fuerte. El caminar con el Señor es similar. Requiere muchas de esas cualidades: fidelidad, compromiso, amor por lo que haces, decisiones intencionales día tras día, firmeza de carácter en tu caminar con el Señor. Y a medida que pasa el tiempo, crece también tu fe, crece tu madurez, crece tu amor por Él, crece tu compromiso. Si tienes la impresión que tu vida es como una prueba tras la otra, no te preocupes, úsalo como entrenamiento.
Úsalo como entrenamiento. Cristo venció por ti y Dios utiliza cada circunstancia de tu vida para formar tu carácter. Y cuidado, no digo que Dios envía pruebas. Lo que digo es que Dios transforma tu prueba en aprendizaje y en puerta abierta. Transforma la prueba en entrenamiento para que sea más fuerte. Lo que el enemigo pretende poner en tu vida como maldición, Dios lo transforma en bendición. Los obstáculos en enseñanza, y una y otra vez Dios viene a frustrar los planes del enemigo y darte la victoria una y otra vez. Eso es caminar fielmente con el Señor. Eso es caminar en bendición. Si tú lo crees, puedes decir un amén y darle un aplauso al Señor. El mensaje de hoy lleva por título Caminando en bendición. Y este caminar es como el deporte que se practica a largo plazo. Si bien pueden llegar momentos donde es más difícil, momentos de desánimo, de tristeza, de dolor, de heridas, momentos donde flaquea tu fe, donde disminuye tu fe, donde quieres abandonarlo todo, donde no tienes ganas de orar, de leer la Biblia o de ir a la iglesia. Debemos recordar que permanecer fiel, cuidar nuestro corazón, caminar con el Señor siempre será de bendición. Y para entrar en nuestro tema iremos al libro de Génesis para ver la historia de un hombre que permaneció fiel al Señor en todo tiempo, a pesar de las crisis en su vida. Fue guiado por Dios, quien transformó la maldición en bendición. Pero para ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, tuvo que vivir un largo proceso. Tuvo que entrenar y tuvo que mantenerse firme, a pesar de las circunstancias, a pesar de los dolores, a pesar de la tristeza, de la angustia. A veces, aunque sabemos que Dios nos promete victoria, pasamos por momentos donde todo nos parece derrota. Todo nos parece sombrío, pero la historia que vamos a ver hoy nos muestra que al final Dios siempre tiene el control. Dios es quien tiene la última palabra porque Él cumple sus promesas. Leamos juntos nuestro texto que se encuentra en Génesis, que cuenta la historia de el joven José. Génesis capítulo 37, versículo 2 al 11. Dice la palabra del Señor: el joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Y sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Vamos a ver 3 etapas de entrenamiento en la vida de José que lo llevaron al cumplimiento de su llamado. Desde la casa de su padre hasta la casa de Potifar, un oficial egipcio, para luego ir a la cárcel y finalmente ver el cumplimiento del sueño. Como ven, todo comienza en su juventud, con un rol importante que su padre le dio, rol representado con una túnica especial. El texto nos presenta a José como el hijo menor. Su padre, dice, lo tuvo en su vejez. Y dice la Biblia que lo amó más que a sus hermanos. No hay familias perfectas. Y lo precioso que podemos ver en este texto es que mismo de esta familia imperfecta, cuyo padre muestra favoritismo, Dios hará algo grande. Recordemos que esta es la familia con quien Dios hizo un pacto. José es la 4ª generación desde Abraham, a quien Dios le dijo, a esta promesa le dijo: haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué preciosa bendición, qué preciosa promesa para Abraham. Y esta es la familia que tiene esa promesa. Y Jacob, padre de José, como muestra de su amor especial a su hijo,
La Biblia cuenta que le hizo esta túnica especial y la traducción que acabamos de leer dice que era una túnica muy elegante. Otras traducciones dicen que le hizo una túnica ricamente ornamentada o con lindos adornos, o mismo una túnica de colores, que probablemente es una de las traducciones que más se han escuchado. Varios teólogos concuerdan con que esta túnica de colores que Jacob le da a José no solo muestra ese favoritismo que acabamos de ver, pero también un cierto estatus. Su padre le da un rol y una importancia especial dentro de la familia. Y varios comentaristas bíblicos apuntan que su túnica probablemente era larga y no favorecía el trabajo físico. Por lo cual se piensa que su padre le había dado el trabajo de supervisar, como lo vemos en el texto, supervisar al resto de sus hermanos, tal como lo dice, era como el acusete de la familia. Él tenía que ir a ver y le decía al papá lo que estaba ocurriendo. Él supervisaba y se aseguraba que todo estuviera bien y le daba reporte de todo a su padre, informaba de la mala fama, como dice el texto, de sus hermanos. Eso es el principio de su entrenamiento. Podemos decir, para retomar la metáfora del inicio, es su maratón de 5 kilómetros. Ahí está empezando. Pero este rol de José hace crecer en sus hermanos odio, envidia. José, el más pequeño, tenía un estatus superior, dado por su padre, o sea, con autoridad. José, el más pequeño, había recibido un rol más importante. El más pequeño era más amado y tenía una túnica especial. Él recibe algo sin merecerlo, solo es amado por su padre. Y sabe, de la misma forma, Dios nos trata con un amor y un favor especial, sin que podamos merecerlo. A diferencia de Jacob, Dios no tiene favoritos. Dios lo hace igual con todos. No merecemos su amor, pero Él nos ama. Pero al igual que con José, muchas veces las bendiciones de Dios para nuestras vidas son únicas. Y no siempre son de agrado para otras personas. Tu túnica de colores puede provocar envidia, odio. El llamado de Dios sobre tu vida no siempre provoca alegría en los demás. A veces provoca envidia, a veces provoca odio, a veces provoca preguntas. ¿Por qué él y no yo? ¿Qué tiene de más? José en su caso era el menor. Fácilmente los hermanos podían pensar que era el más pequeño, el más débil de todos, el que sabe menos, el menos experimentado. No lo merece. Y a veces puedes pensar de ti mismo que no lo mereces, que no mereces el favor de Dios, que no mereces su bendición. Pero déjame decirte que en realidad nadie lo merece. Es gracia, es gratuito, es amor. No escuches las voces que quieren desacreditar tu llamado, tu vida ante Dios. Si Dios te llamó, nadie puede detener ese llamado. Si Dios lo puso en ti, nadie te lo puede quitar. Si Dios ha decidido bendecirte, no hay quien pueda arrebatarte esa bendición. Es para ti, para tu vida, es tu túnica de colores. Nadie te la puede quitar. Y la actitud que José adopta es la de obediencia, a pesar de que sus hermanos no lo quieren. A pesar del hecho de que hacerle esos reportes a su padre hace que gane el odio de sus hermanos. Él obedece y ejerce ese rol que le dieron. Y eso es parte de su entrenamiento justamente. Y muchos pueden agregar que también parte de su entrenamiento, de lo que tenía que mejorar o cambiar, es su actitud. Sus propios errores lo van a meter en problemas, pero lo van a ayudar a madurar. Dios le hace una promesa a un joven de 17 años en 2 sueños. Pero en su inmadurez no sabrá comportarse. Y hay que reconocerlo también en el texto. Provocará la ira de sus hermanos y mismo la ira de su padre que lo ama. Pero Dios transformará la maldad en bendición y usará mismo sus errores y su inmadurez para prepararlo para lo que vendrá. Porque así como Dios llama, también prepara, capacita, guía. Caminar en bendiciones, caminar en la voluntad de Dios, pero también confiar y dejarnos guiar en nuestros procesos. Así como entrenar es doloroso, pero bueno para nuestro cuerpo, caminar en bendición es aceptar ese entrenamiento en el Señor. José vivía en una familia con problemas, pero luego vendrá lo peor que a José le ha pasado hasta el momento. Su padre le va a pedir que vaya a ver a sus hermanos que están cuidando las ovejas en una ciudad lejos que se llama Siquén, y le pide que vaya y que le traiga noticias frescas. Pero ocurre algo curioso. José no se encuentra con sus hermanos
Y un hombre le ayuda a encontrarlo. Génesis 37, 15 al 17 dice, un hombre lo encontró caminando por el camino. Estaba como perdido, estaba caminando, no sabía dónde, ya había llegado a la ciudad, pero no los encontraba. Entonces el hombre muy probablemente se dio cuenta y por eso va y le pregunta, ¿qué andas buscando? Estoy buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le confirmó el hombre. Los oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Entre el lugar donde él estaba, que se llama el valle de Hebrón, donde se encontraba José con su padre, hasta Siquén, el lugar donde se suponía que habían ido, habían como 80 kilómetros, que son como 4 o 5 días de marcha. Y luego hasta la otra ciudad, unos 22 kilómetros más. El texto nos muestra claramente que José no tenía idea dónde estaban los hermanos. Estaba perdido. Llegó a donde se suponía que estaban y no los podía encontrar. Y no sabía dónde ir. ¿Cuáles son las probabilidades que en esa situación José se encuentre con este hombre? Y que las probabilidades que ese hombre lo ve y decide ir a hablar con él y preguntarle qué es lo que está buscando. Y que además ese hombre haya visto a sus hermanos, escuchado su conversación y que pueda darle información a José. Es interesante el texto, ¿no? Son como muchas coincidencias en una misma historia. El autor de Génesis quiere mostrarnos que Dios guía los pasos de José, que Dios está abriendo puertas, que Dios está guiando, que Dios lo lleva a la próxima etapa. Él puede extraviarse en el camino, pero Dios abre puerta, abre camino para que José encuentre a sus hermanos y pueda seguir avanzando a la próxima etapa de su vida. Hay momentos en la vida donde también podemos sentirnos perdidos como José en este momento. Podemos tener en nuestra mente una meta, pero llegar a un punto donde por diversas razones nos estancamos y todo se vuelve abrumador y no sabemos qué dirección tomar, no sabemos qué decisión tomar, hacia dónde ir, cómo seguir avanzando a nuestra meta. Pero lo precioso y que vemos en este texto es que Dios abre caminos, Dios abre las puertas, Dios guía nuestros pasos para que podamos avanzar y continuar y para cumplir su pacto. Porque todo esto lleva tranquilamente al cumplimiento de la promesa del Señor. Cuando te sientes perdido, Dios tiene un camino. Cuando te sientes solo, Dios está contigo. Cuando sientes que pierdes el control, Dios tiene el control. Sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo. A veces nuestros pasos nos llevan por caminos desconocidos y a veces tan lejos de donde pensábamos llegar, de donde pensábamos ir, caminos nuevos, caminos llenos de desafíos. Pero no temas, tu Dios está contigo, sigue caminando, Él cumple sus promesas. Habrán sorpresas, pero Dios tiene planes para tu vida. Él te guiará y verás su mano poderosa obrando en ti, en cada caminar, en cada paso que das. Pero a José no le va a gustar lo que vendrá. Sus hermanos lo van a ver llegar de lejos, con su túnica de colores, más encima tenía... Lo ven de lejos, obvio, ¿no? Saben que viene su hermano por ahí, comenzarán a hacer un plan para matarlo. En este punto, el odio de sus hermanos llegó hasta el extremo que se quieren simplemente deshacer de su hermano menor. Y ahí viene el soñador, decían entre ellos. Llegó la hora, aquí ya no hay nadie para defenderlo, ya no está su padre, ya no estamos en la casa, aquí no hay nadie que pueda detenerlo, lo vamos a matar y le diremos a nuestro padre que se le comió una bestia salvaje. Es el plan que ellos tienen. Y a ver qué ocurre con sus sueños ahora. Pero la palabra de Dios nos cuenta que su hermano mayor, Rubén, intentó librarlo de las garras de sus hermanos y les dijo, no lo maten, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Pongámonos más bien en esta cisterna, qué bueno que lo defendió. Pero no lo matemos, pero encerrémoslo aquí y ojalá no haya agua para que no se ahogue. Pero él pensaba, dice la Biblia, que después de que lo encerraran en ese lugar, él podría llevarlo de regreso a su padre. No era tan malo. Un poquito nomás. Un poquito malo Rubén. Y dice la Biblia en Génesis 37, 23, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante o la túnica de colores. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. A veces en nuestras vidas nos encontramos en esas etapas que sentimos que todo está vacío y seco. Que ya no hay nada. No vemos bendición, no vemos gozo, no vemos esperanza y nos preguntamos si Dios nos habrá olvidado, si Dios se acordará de nosotros, si se acordará de las oraciones que hemos hecho, si se acordará de nuestra angustia, de nuestra situación. Nos preguntamos por qué nos ocurre la tragedia que estamos viviendo y nuevamente
tenemos que recordar que Dios usará eso como una etapa para llevarte a algo mayor, para llevarte a un lugar diferente. En el camino de bendición vivirás traición como José y sus hermanos. Habrán algunos que te harán daño, ni siquiera por deseo de tener lo que tienes, pero solo con el deseo de quitarte lo que tienes y verte abatido, quitarte la túnica. Quitarle la túnica a José no es quitarle simplemente una vestimenta. Esa túnica representa el amor de su padre, el estatus que le dio sobre sus hermanos, la autoridad que le dio, el llamado que tenía. Esa túnica es dignidad, es libertad, es valor, es llamado. El odio y la envidia de sus hermanos provocó que no solo quisieran lo que José tenían, en realidad no era eso lo que querían verlo derrotado. Querían verlo abatido. Eso es exactamente lo que quiere el enemigo con nosotros. Los hijos de Dios han sido cubiertos por su gracia, revestidos de justicia, revestidos del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Los hijos de Dios han sido sellados por el Espíritu Santo. Ellos le quitaron la túnica a José, pero su llamado no dependía de esa túnica puesta sobre él. Su llamado dependía de lo que Dios había puesto sobre él. Y es lo mismo contigo y conmigo hoy. Tu llamado es lo que Dios ha puesto en tu vida y eso nadie te lo puede quitar, absolutamente nadie. Y el enemigo tratará de arrebatarte esa túnica, pero no podrá hacerlo porque ese llamado lo hizo Dios. Y el enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Cree y confía en la victoria de Cristo Jesús en la cruz para tu vida. Pero ¿sabe? En la historia no siempre somos José. A veces ocurre que somos también sus hermanos. A veces somos aquellos que se dejan vencer por la envidia y por el odio. El doctor y experto en Antiguo Testamento, John Walton, escribe en su comentario a este texto: tal vez ninguno de nosotros permitiría que nuestra envidia nos llevara tan lejos como a los hermanos de José. Pero la envidia tiene efectos mucho más sutiles que pueden ser igualmente dañinos. Quizás nuestra envidia y resentimiento hacia un compañero de trabajo no nos lleven a tratar de conseguir su despido o traslado, pero sí pueden llevarnos a un constante ataque de críticas, insultos y burlas. Expresamos nuestro resentimiento tratando de hacer que nuestro colega se vea mal en cada oportunidad y en el proceso esperamos que nosotros mismos nos veamos mejor en comparación. Manifestamos preocupación por su bajo rendimiento, sentimos lástima por su ingenuidad, nos reímos de sus errores, nos burlamos de sus rarezas. Mientras los menospreciamos como individuos, implícitamente nos presentamos a nosotros mismos como superiores a esas debilidades. Esta es la forma más común de la envidia y debemos aprender a reconocer su tono verde pálido en nuestro propio reflejo si esperamos vencerla. No siempre somos José. Tenemos que cuidarnos de no ser como sus hermanos. Caminar en bendiciones, caminar lejos del odio, lejos de la envidia. Caminar en bendición es conocer cada día más el corazón de Dios e imitarlo. Caminar en bendición es alegrarnos con lo que el Señor nos dio sin envidiar lo que le dio a otro. Tú tienes tu propia túnica de colores. Esa es la que te queda bien a ti. No busques la túnica de alguien más porque no te va a quedar de todos modos. El Señor te dio una única para ti. No dejemos que nuestro corazón nos guíe a ser como los hermanos de José, seamos más bien como José. Y dejemos que Dios nos entrene para estar cada día más preparados para lo que vendrá mañana. Así ocurrió con José. Y la Biblia nos cuenta que Judá, uno de los hermanos, propuso, en vez de matarlo, porque seguían con sus planes, en vez de matarlo, vendámoslos. Porque ¿qué conseguimos con matarlo? Pero si lo vendemos, vamos a conseguir algo. Era como... le gustaba hacer negocio. ¿De qué aprovechamos su muerte? Dice. Y lo vendieron a unos hombres que pasaron por ahí. La situación de José de partida no era ideal. Estaba, como decíamos, en una familia cuyos hermanos no lo quieren. Su padre hacía favoritismo, no ayudaba. Y no se alegran por él y por su túnica de colores, pero ahora su situación acaba de empeorar. Y así como José pasó a ser el hijo amado de su padre, a un esclavo anónimo, vendido por sus propios hermanos. Pero Dios tenía un plan.
A raíz de esto fue vendido a otro hombre llamado Potifar, quien era oficial de Faraón, capitán de su guardia, y ahí continuó José su entrenamiento. Este joven que ahora era un don nadie comenzó a servirle a este hombre importante y las cosas le salían muy bien. Todo lo que hacía prosperaba, al punto de que Potifar lo nombró mayordomo de toda su casa, dándole la administración de todos sus bienes. José, quien entrenó primero para administrar a pastores de ovejas y para ir a vigilar a sus hermanos, ahora comenzó a administrar la casa de un oficial del faraón. Esto era un entrenamiento de nivel superior. Pero José no ha terminado aún, porque en el camino de bendición no solo se vivirán traiciones como con sus hermanos, pero también habrán tentaciones y acusaciones. Y la Biblia nos cuenta que José era atractivo. Y la mujer de Potifar, porque tenía una esposa también este hombre, quiso acostarse con él. Pero José se negó diciendo: mi patrón no me ha negado absolutamente nada de lo que hay en esta casa. Todo está bajo mi autoridad, lo único que me negó eres tú, porque eres su esposa. ¿Cómo haría esta maldad y pecaría contra Dios? Eso responde José. Y la palabra nos dice en Génesis 39:10, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Las luchas espirituales ocurren día tras día. Caminar en bendiciones, caminar con integridad día tras día. Resistir día tras día, permanecer fiel día tras día. Diga conmigo, día tras día. Día tras día. Al igual que José, tú como hijo de Dios, rechaza lo que te aleja del plan de Dios, rechaza lo que te aleja de su voluntad, rechaza la inmoralidad sexual, rechaza la mentira, rechaza la amargura, rechaza el fraude, rechaza lo que te contamina, rechaza el veneno, todo lo tóxico, las palabras deshonestas, rechaza las mentiras, el odio, la destrucción de tu hogar, de tu matrimonio, de tu testimonio, de tu ministerio, rechaza los pensamientos egoístas. Día tras día deberás luchar para rechazar esa derrota. Y es tan importante la frase día tras día, porque la victoria de ayer no te sirve hoy. Tienes que rechazar de nuevo, tienes que luchar de nuevo, tienes que permanecer fiel de nuevo. La victoria de ayer no es garantía para hoy, tienes que volver a hacerlo, volver a ser fiel. Y la Biblia va más allá, no solo dice que se rehusó a acostarse con ella, dice que aún rechazó hacerle compañía. No juegues con la tentación. No juegues con el pecado porque vas a perder. En medio de la tentación, José permaneció íntegro día tras día. Integridad es actuar en todo tiempo como que si todos estuvieran viéndote. En su historia fue tentado por una mujer, pero las tentaciones pueden tomar muchos rostros, muchas formas. Algunos son tentados con el dinero, con engaños, manipulaciones, mentira, el poder, la autoridad. Las tentaciones nos faltan, pero los hijos de Dios debemos ser íntegros en todo tiempo, día tras día. Dígalo de nuevo para que se acuerde bien conmigo. Día tras día, íntegros, fieles al Señor. Pero José aún no había acabado. Su entrenamiento continúa. La palabra de Dios nos cuenta en Génesis 39:11-12. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Segunda vez que vemos que José le quitan o es despojado de un manto que le había sido dado, pero ahora por razones diferentes. José dejó voluntariamente atrás el manto que Potifar le dio, manto de autoridad para no caer en tentación, porque no hay nada más valioso que tu testimonio, que tu relación con Dios, que vivir en santidad. No hay ningún manto, no hay nada, no hay dinero, no hay título, poder, autoridad que valga más que tu relación con el Señor. Si hay algo que tienes que soltar para rechazar esa tentación, suéltalo como José lo hizo. Nada vale más que tu relación con el Señor. Y José dejó el manto de Potifar. A veces hay cosas que tenemos que aprender a soltar. Para algunos pueden ser relaciones que te alejan de Dios, un trabajo que compromete tus valores, pecados ocultos, sea lo que sea. Nada vale más que la presencia del Señor en tu vida, acompañándote, aprobación sobre tu vida y derramando su bendición sobre ti. Nada vale más que eso.
Las victorias más grandes no ocurren tampoco a la vista de todos. Muchas veces venimos a la iglesia y vemos todo lo que ocurre aquí y oramos todos juntos. Es precioso estos tiempos juntos, pero las batallas más grandes no se ganan acá. Es en secreto. Cuando todos están ausentes de la casa, cuando estás solo, cuando estás sola. Esa es la más grande batalla espiritual. Cuando nadie te ve, cuando te sientes seguro, ahí viene el enemigo a acosarte día tras día. Así como nosotros tenemos que resistir día tras día, el enemigo viene a tentar día tras día. Y diferentes tipos de tentaciones. José estaba solo en casa y fácilmente pudo haber dicho, aquí nadie me ve, aquí nadie me conoce. Aquí no estoy en mi casa, no está mi padre, no están mis hermanos, nadie conoce el sueño o los sueños que tuve, nadie conoce mi fe, nadie conoce mi testimonio, nadie conoce mi compromiso, los votos que hice ante el Señor. Muchas veces nos encontramos en situaciones similares. Te encuentras solo en tu casa, en tu trabajo, en situaciones de crisis, puede ser después de un divorcio, en situación de vulnerabilidad, cambio de país, cambio de amistades. Entras a estudiar a un lugar completamente diferente donde nadie te conoce. Y te ves como invisible y que puedes hacer lo que quieres y llega la tentación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar frente a esa supuesta libertad que estás viviendo? Ahí es la batalla. Ahí debes decidir, no iré a ese lugar, no miraré esto, no iré a ver a esa persona, no hablaré de esta forma, no me comportaré de esta manera, no haré nada que vaya en contra de mi relación con el Señor o de mi testimonio. Cuando estás solo y eres libre, ahí hay una decisión que debes tomar. José pudo haber dicho, he sacrificado tanto, he sufrido tanto, he perdido tanto, he hecho tantas cosas bien, pero me sigue yendo mal. Lo he dado todo y tus pensamientos pueden ser de esa misma forma. Trabajé tanto, lo di todo por este matrimonio, para este trabajo, para la iglesia, para el ministerio. Mira dónde estoy ahora. Y el enemigo viene a pervertir tu mente con tentaciones, distorsionar la verdad en nuestros pensamientos. Hasta que llegamos a decir, comparado a todo lo bueno que hice, todo lo que he sufrido, ¿qué tan malo será? ¿Por qué no lo haría? Solo una vez, no se ve tan grave. Pero dentro de eso hay una mentira para destruirte y para hacerte caminar en pecado, para destruir tu testimonio, para destruir tu llamado. Y tú solo te quitas la túnica o el llamado, la bendición, la presencia del Señor en tu vida. No te dejes engañar día tras día. José rechazó. Un cristiano sabe vivir con un rechazo radical hacia el pecado. Y la historia continúa. El Ironman es difícil hacerlo, así que él sigue entrenando. Vamos a ver juntos qué pasa en el capítulo 39, versículo 3 a 15. Dice, al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con toda mi fuerza. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto aquí a mi lado. Qué mentirosa. Súper dramática encima. Y aquí está el manto y qué terrible. Y mi esposo lo trajo. Hizo toda una historia. Una persona íntegra no está libre de ser falsamente acusada. Esto fue otro nivel de entrenamiento para José. Porque al escuchar esto, su esposo Potifar se enfureció obviamente y mandó a que lo echaran a la cárcel con los prisioneros del rey. José pasó de ser un hijo amado a esclavo y ahora prisionero. Si crees que tu vida ha ido de mal en peor, no eres el único. Y si piensas que Dios te ha abandonado, es falso. José tenía todas las razones del mundo en este momento para renegar y preguntar, ¿qué pasó con la visión? ¿Qué pasó con la promesa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué pasó con la túnica, con mi rol, con mi llamado? ¿Qué pasó con la familia del pacto? ¿Qué pasó con el gran Dios de Abraham? Pero José se mantuvo firme y nuevamente en la cárcel siguió viendo la mano poderosa de Dios, guiando sus pasos, abriendo camino, dándole su favor. Y dice la palabra en Génesis 39, 20 al 23, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos.
si crees que has llegado a lo más bajo de tu vida, si crees que no podría ser peor, si crees que ya no vale la pena continuar aún en lo más bajo, Dios está contigo. Siempre está contigo. No dejará de mostrarte su amor, su favor estará sobre tu vida, su gracia te rodeará, su espíritu te guiará. De lo malo Dios saca algo bueno, de la maldición Dios saca bendición, de la injusticia humana Dios impone y establece su justicia perfecta. Sigue confiando en Él, jamás estarás solo porque Dios tiene un plan para tu vida. Si tú lo crees, puedes decir amén. Dale un aplauso a ese Dios que no te deja solo jamás. Lo mejor está por venir. En la vida de José todo comenzó con un sueño y todo se va a concluir también con un sueño. El joven que Dios llamó sabía interpretar sueños. Era como lo suyo. Él soñaba y lo interpretaba. Entonces cuando la gente soñaba, él podía interpretar también. Él usó lo que él tenía en sus manos. Y llegó esta capacidad que José tenía de interpretar sueños a los oídos de Faraón. Y de pronto todo se puso más claro. De pronto todo lo que José vivió durante su vida comenzó a ser útil. Escuchando el sueño del rey de Egipto, José se dio cuenta que su significado era que iban a venir 7 años de gran abundancia, de gran prosperidad de Egipto, pero luego 7 años de gran hambre. Y de pronto los talentos que desarrolló en la casa de su padre para vigilar, para hacer reporte, los talentos que desarrolló en casa de Potifar para administrar bienes, para ser íntegro, los talentos que desarrolló en la cárcel fueron útiles y dio consejo a Faraón de cómo prepararse para el tiempo de hambre. De modo que fue puesto como gobernador de Egipto. Y el joven que pasó de ser hijo amado a esclavo, a luego prisionero, ese día llegó a ser el segundo más importante en todo Egipto, gobernando con sabiduría, guiado por Dios. Hay algo más en el plan de Dios. Siempre Dios guía tus pasos para llegar a cumplir sus promesas. El que tuvo sueños, supo interpretar sueños. El que supervisaba a sus hermanos supo supervisar el país. El que administraba la casa del oficial supo administrar la comida de una nación para que no faltara. Cada etapa de su vida fue un aprendizaje que luego usó para bendición. Mantente firme. Dios transforma cada etapa de tu vida en bendición, no solo para ti, pero también para alguien más. También para alguien que está cerca tuyo. Tus ojos verán la mano de Dios moviéndose con poder. Y la bendición que recibió José pudo compartirla con su familia, mismo con sus hermanos. El hambre llegó hasta la casa de su padre y fueron a Egipto a buscar qué comer e inclinándose frente a José, tal como José lo vio en el sueño, sin reconocerlo, sus hermanos pidieron ayuda. Y algo precioso que podemos aprender aquí es que el Señor no maldijo a los hermanos de José por su maldad. Más bien bendijo a José por su fidelidad en frente de sus hermanos. Tal como dice el Salmo 23, versículo 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando te hagan daño, no busques ni ores por maldición de Dios sobre tus enemigos. Busca más bien que su bendición esté sobre tu vida. Busca eso. Y en ese momento José comprendió que finalmente todo Dios lo fue transformando para bendición. Y le dice José a sus hermanos en Génesis 50, versículo 20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y fue José quien consoló a sus hermanos, les dio un hogar y los bendijo. Y saben, es precioso ver esta historia y ver también cómo apunta a Cristo. Porque eso hace Cristo con nosotros. Nosotros que lo hemos traicionado, que no hemos creído, en un tiempo éramos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Que nos hemos alejado, hemos sido rebeldes, pero en Él hemos sido perdonados. Hemos sido amados, cubiertos por su amor, hemos recibido gracia. Aprendamos a caminar en bendición de la mano del Señor. Dios valora cada pequeño gesto de fidelidad en tu vida hasta el fin. A veces vivimos nuestra vida con nuestra mirada puesta solamente en la meta final, en la eternidad, pero Dios no ve solo la meta final, ve todo tu camino.
Muchas veces vivimos nuestra vida esperando que Dios lleve a cabo su máximo cumplimiento en el propósito para nuestras vidas, pero olvidamos que para que eso ocurra, primero debemos vivir el proceso. El árbol no da fruto inmediatamente, primero tiene que crecer. Dios quiere que seas fiel ahí donde estás, sea cual sea la etapa que estás viviendo. Tu servicio a Dios no es el resultado final de tu vida. Tu servicio y fidelidad incluye también el proceso de formación. El proceso es igual de importante que la meta. El proceso te da la madurez que necesitas cuando llegas a la meta. El proceso te da el corazón íntegro, fiel, agradecido. El proceso te da la formación. El Señor no siempre te da lo que quieres, porque sabe que primero necesitas aprender a administrar la bendición. Disfruta del proceso y amarás aún más la meta cuando llegues. Y te darás cuenta que lo único que realmente necesitas es su presencia en tu vida. Todo lo demás Él te lo dará en la medida que realmente lo necesites. Por lo tanto, tu servicio al Señor no comienza cuando llegas a tu meta, cuando llegas a estar en posición de autoridad o de liderazgo. Tu vida entera es un servicio al Señor, ofrenda al Señor en tu vida entera. Debes mostrar amor y dependencia en todo tiempo. En tu vida entera actuar según su voluntad. Un día un misionero en África, después de haber cumplido varios años de estar en una tribu, se estaba preparando para volver a casa y la gente se juntó y lo festejaron y llegó un hombre con un regalo, que era como una caparazón que había hecho una escultura para él y se la entregó. Y el misionero dice que la ve y se da cuenta que de esas caparazones no se encontraban en esa tribu, que el único lugar donde se podían encontrar estaba varias semanas de camino. Y le hizo el comentario a la persona a quien se lo regaló. Y él le respondió: ese camino también es parte del regalo. No solo la caparazón, pero el esfuerzo por ir a buscarla. El recorrido que hice. El valor que el Señor le da a nuestras vidas y a nuestro servicio no tiene que ver solamente con el resultado final, pero también con el camino recorrido, con el esfuerzo continuo, día tras día, en fidelidad, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, a pesar de las dudas que pueden venir, a pesar de que a veces somos débiles. Nosotros permanecemos fieles al Señor porque sabemos que nuestro Dios es siempre fiel. Nuestra respuesta siempre es un reflejo de quién es Él primero con nosotros. Lo amamos porque nos ama. Somos fieles porque Él es fiel. Para Dios la vida de José es valiosa, y no solo por el resultado final de la bendición que pudo impartirle a toda una nación y a su familia, pero también por cada momento anónimo donde José siguió siendo fiel al Señor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros. Algunos quizás se sienten atados o estancados en sus vidas, o atados por pecados, por engaños, por temores. Sienten que su vida está estancada por malas decisiones que siguen trayendo consecuencias a sus vidas. Pero la historia de José nos cuenta que nada impide que Dios cumpla sus promesas, sus propósitos, su plan para nuestras vidas. Dios está decidido a cumplir su pacto a pesar de nosotros. A pesar de los problemas dentro de la familia de José, Dios cumple su pacto. A pesar de los obstáculos, Dios cumple su pacto. A pesar de la maldad de sus hermanos, de la envidia, de la mentira, el odio, Dios cumple su pacto. Dios tiene el poder de transformar el mal en bien, la maldición en bendición, la derrota en victoria. Y así como lo muestra en su palabra, Él lo sigue haciendo hoy en tu vida. Tus derrotas en victorias, tu lamento en danza, tu debilidad en fortaleza. Deja que Cristo venga a transformar toda tu vida. Tu pasado no te puede atar, tu fracaso no te define, tu pecado no te domina, tus temores no serán obstáculos, porque tu Dios cumplirá su pacto. Lo que te define es que eres hijo de Dios. Y si tú lo crees, puedes decir amén. Y dale un aplauso a ese Dios que hace de ti un hijo. A veces podemos sentirnos prisioneros de cosas que ocurren alrededor nuestro. Podemos sentir que solo nos dejamos llevar por el viento de las tormentas que nos rodean, pero la realidad es que tienes un Dios que puede controlar las aguas.
Cuando la vida pareciera que va de mal en peor, recuerda la historia de José. Su vida iba de mal en peor, vendido por sus hermanos, acusado falsamente. Pero en cada etapa Dios estuvo transformando esa situación en entrenamiento, en bendición, en fuente de crecimiento, en aprendizaje, para que Él luego fuera bendición para muchos. Eso es lo que el Señor hace en medio nuestro. Si sientes que estás en derrota, confía en el Señor y vamos a declararlo juntos con el equipo de alabanza en la canción que vamos a cantar próximamente. Si sientes que te has equivocado, confía en el Dios que usa tus errores para enseñarte. Si sientes que te han herido, confía en el Dios que transforma tus heridas en testimonio de su poder. Si sientes que te han humillado, confía en el Dios que exalta al humilde. Si sientes que estás en derrota, confía en el Dios que usa la derrota para guiarte a la victoria. Porque un hijo de Dios no se queda en derrota cuando el enemigo lo ataca, porque su Padre ya le ha dado la victoria. Así que vamos a proclamar el nombre de Jesús sobre toda ansiedad, sobre todo dolor, sobre todo lo que quiere atarnos.